Gámez, neurólogo, especialista en enfermedades neuromusculares, paraparesis espásticas y todas las enfermedades afines, y además el presidente del Comité Científico de AEPEF. Una cosa que el doctor Gámez igual no sabe es que con él yo le vi a él hacer la primera biopsia muscular. Cuando él estaba allí con la doctora Martorell estudiando los tripletes de la enfermedad de Steiner, era un adjunto joven y yo residente de neurología rotando con el laboratorio de genética de la doctora Baiget, y debe ser un día que no teníamos mucho trabajo en el laboratorio de genética. El doctor Gámez pasaba por ahí a estudiar a sus pacientes y me invitó a ver cómo se hacía una biopsia muscular. No sé si esto lo recordáis. Sí, espero que haya servido para algo. Sí, creo que sí. Bueno, pues un placer. Otra cosa es que cuál es el papel de las biopsias musculares hoy en día con la genética. Pero en aquel momento era muy importante. Esa es una charla que me gustaría hablar. Yo una historia de 1000 biopsias musculares y de nervio. No tengo fotos de entonces, pero... Y bueno, un poco hoy estamos un poco así, genotitis con una geneticopatía o geneticofobia. Y me da ilusión que el doctor Apa haya hablado de la clínica y de las escalas, pues es una cosa muy importante hoy en día. Basta por preguntar, ¿quién le han pasado una escala este año? ¿Alguna de las escalas en su consulta le han hecho? ¿No? Pues ya tenemos la respuesta. Es decir, es un problema si queremos medir los tratamientos, los futuros tratamientos, pues uno de los problemas es la poca implementación de las escalas de valoración. No funcionales no me gusta, pero es valoración de estadiaje de la enfermedad y del paciente. Y he puesto time consuming porque realmente requiere mucho tiempo. Las consultas de los hospitales públicos y probablemente también de los privados pues tienen una limitación de minutos por paciente y a veces pues no se puede hacer. Otro de los problemas es que es una enfermedad minoritaria, probablemente el 2 por 100.000 es correcto. No creo que sea la prevalencia tan alta como dijo ayer Berciano, yo creo que 2 por 100.000 es correcto, por lo tanto estaríamos hablando de 1.050 pacientes, y aquí en la página web dice que somos 4.000, por lo tanto eso nos pasó con ELA también. Hicimos un estudio de prevalencia y resulta que las estadísticas, a no ser que España sea diferente, que pudiera ser, y que muchos pacientes no estuvieran diagnosticados. Pero sí que debe tenerse en cuenta que la enfermedad, desde el punto de vista clínico, se solapa con otras enfermedades neurodegenerativas. Y a veces el adjetivo espástica no se cumple en muchas paraparesias familiares. Entonces, claro, si tenemos la idea que es hiperreflexia, hipertonía, localización predominante en extremidades inferiores, pies cabos, alteraciones mínimas de la sensibilidad, nos podemos dejar fuera muchos diagnósticos. Y hay casos excepcionales en los cuales hay errores de diagnóstico de planteamiento. Me viene al caso en la memoria de un chico de 14, 15 años que lo llevan a la unidad de parálisis cerebral infantil y nos llaman diciendo, este chico va peor. Y lo que tenía es una SPG 11. Y bueno, pues así hay muchas cosas, incluso hay solapamiento con otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, pues una paraparesia espástica pura en un paciente que debuta a los 65 años, sin ningún otro síntoma, podemos esperar 10 años a que desarrolle el fenotipo completo de lo que es la primaria y lateral esclerosis. Y entonces ya tenemos el diagnóstico, lo habremos clasificado. Y todas aquellas enfermedades que usted ha dicho que no son hereditarias y que pueden simular una paraparesia espástica. Hasta el momento no tenemos un tratamiento efectivo que cubre la enfermedad y tampoco que detenga la enfermedad. Las nuevas terapias génicas probablemente van por ese camino, detener la progresión de la enfermedad. Pero tenemos que saber cuál es la progresión antes del ensayo clínico. Y por ahí vienen las escalas clínicas. Si yo sé que una persona a los 20 años pues tenía leves defectos al andar, que solamente gastaba la suela de los zapatos, a los 35 años necesitaba un bastón, a los 50 pues ya en la marcha necesitaba 2 bastones, a los 55 necesitaba silla de ruedas. Esto lo tengo medido en el historial, tú lo tienes medido, eso seguro. Nos irá muy bien si entra en un ensayo clínico para saber cuál es la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad es
para cada gen, para cada mutación y para cada individuo. Es decir, tenemos que tener mucha información y ahora en este momento no la tenemos. María José me explicaba hace 7 o 8 meses que nadie pasaba a la escala de la paraparesia espástica, que pocos tenían la puntuación. Pues mal vamos. Mal vamos porque los estudios genéticos nos van a poner en posición de que aquellos que estén genotipados y también clasificados, estratificados con el grado funcional, pues podemos hacer un grupo homogéneo, internacional. Yo conseguí que nuestro hospital fuera CESUR y a través de ahí al Centro Europeo de Enfermedades Raras Neurológicas. Y allí es un foro donde se debate estas cosas, futuros ensayos clínicos, y uno de los criterios es genotipado y estratificado homogéneo de los enfermos. Pues eso es una cosa que tenemos que hacer los deberes ya. Los medicamentos, hasta ahora que tenemos, son tratamientos, como ha dicho el doctor Apa, sintomáticos, básicamente dirigidos solamente a la espasticidad, al dolor, algunos a combatir los trastornos urológicos que tienen muchos pacientes y poca cosa más. En la reunión del primer día, del Día Mundial de la Paraparesia Espástica que hicimos el año pasado, me invitaron a dar una charla y allí puse una diapositiva o varias diapositivas de una cosa de un fenómeno que está en marcha. Es decir, el fenómeno del reposicionamiento de fármacos. Es decir, un medicamento que está aprobado para una indicación, por ejemplo, aspirina, y a través de estudios informáticos ve que se observa, se comprueba que puede actuar sobre una de las dianas de paraparesia espástica o cualquier otra cosa, nos saltamos la fase preclínica y la fase 1 de un ensayo clínico. Y eso es muchos años y mucho dinero. Y la industria farmacéutica está trabajando para las enfermedades raras mucho en la reposición de fármacos. Y a más tienen el aval, el reglamento fiscal, de hacer tratamientos para enfermedades huérfanas. Las industrias farmacéuticas les recortan los impuestos a pagar. Y eso es importante. Paraparesia espástica son solamente 90 genes, 89, 90. Pues si hacemos, esto está hecho de ayer, si hacemos una búsqueda en esta página web donde pones las palabras clave y te sale el código HP, el número de enfermedades que pueden cursar con el síndrome para paraparesia espástica no deja de ser un síndrome. Y los genes identificados, vemos que si utilizamos la palabra espastiparaplegia, pues vemos 193 enfermedades que pueden cursar con ese síndrome. Nosotros en este momento tenemos 90 genes localizados, más o menos, 5 más, 5 menos. Pues igual alguno de los pacientes que está diagnosticado de PEF no es PEF. Eso es importante. Bueno, es decir, que enfermedades que se superponen con la SPG es la diapositiva que ha hecho la doctora Victoria, explicando que en aquellos conjuntos donde estaba en el centro SPG, pues había a la izquierda, a la derecha, arriba, había ALS, esclerosis lateral amiotrófica. Abajo había parkinsonismos, los hay típicos y atípicos. Después puede haber neuropatías axonales. Después ver las ataxias con las que más coincide. Es decir, uno de los primeros casos que nos pidió consejo, segunda opinión, era una paciente que tenía una hermana en Andalucía que tenía diagnosticada de ataxia. Y efectivamente, tenía ataxia, pero tenía espasticidad, tenía parkinsonismo. Le hicimos una biopsia muscular y salieron las mitocondrias y la diagnosticamos de SPG7 con la identificación, que es la serie que publicó Victoria. Es decir, la clínica es muy importante. Lo dije en el primer congreso de paraparesia espástica, es muy importante. Todavía sigue siendo importante. A pesar que hoy en día y en los caminos futuros, cuando venga un paciente que no sepamos lo que es, o no lo exploremos bien, o no se enfoque clínicamente bien, debemos hacer el exoma, el genoma, el proteinoma y todo lo que sea o más. Pero vale la pena aprovechar la clínica porque es barata y además es un arte. Esta diapositiva, pues la distribución de los diferentes tipos de paraparesia espástica es una diapositiva que hemos repetido 3 de los ponentes hoy, pues no vamos a hablar más. Y a lo largo de mi experiencia
cuando acabas la consulta, pues la pregunta es la que he hecho ella. Bueno, yo soy SPG4, ¿y ahora qué? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Se investiga mi enfermedad? Y entonces bajas la cabeza y dices, bueno, eso es una búsqueda del PubMed de ayer. Si pones la palabra clave para parálisis espástica familiar o hereditaria, te salen, en los últimos 10 años, solamente 1.465 trabajos, de los cuales 272 son relacionados con el tratamiento o proyectos de tratamiento, y 63 de biomarcadores. Y eso lo comparas con otras enfermedades neurodegenerativas y es nada, poquísimo. Y entonces, para no un poco caer en el pesimismo, pues vemos que este grupo de Tübingen, gracias, pensando no, eso no es de Tübingen, es el grupo de Brasil. Este está publicado en una revista de prestigio, Movement Disorders, en lo cual pues, hacen un estudio, seleccionan 153 pacientes y de la cuales la mitad, algo menos de la mitad, son elegibles y los tratan con toxina botulínica, los cruzan, primero por un lado y por otro lado, y analizan los resultados. Y efectivamente, en las escalas de espasticidad que ha hablado el doctor Arpa, pues mejora, pero funcionalmente no. Tuvo críticas de que los pacientes no eran de la misma mutación, no estaban estratificados en la misma capacidad funcional, diferentes edades, pero bueno, es un ejemplo de que se investiga. En un fármaco, cuando decidimos investigar un fármaco, hay una fase preclínica, que es la que es en laboratorio, viene en cultivos, in vitro, luego en animales modelo, para ciertas formas de parálisis espástica existen ya animales modelo, por lo cual podemos estar contentos, y luego pasas a la fase clínica. En la fase clínica, de cada 10 fármacos que hemos estudiado en la fase preclínica, es decir, en cultivos y en animales, solamente uno pasa a la fase clínica. Los otros 9 se caen por efectos adversos, por toxicidad sobre el feto, etcétera, etcétera. Y esta es la primera fase, que es la fase que utilizan pocos participantes, hombres solamente, y sanos. En la segunda fase ya se utilizan pacientes y se hace un estudio doble ciego. La mitad de los pacientes toman el medicamento que queremos investigar y la otra mitad toman el placebo. Ni el médico ni el paciente saben lo que está tomando. Es el concepto de doble ciego. Es decir, todos esperamos un ensayo clínico o un futuro tratamiento, pero el camino es largo, un camino de 10, 15 años y con unas condiciones muy duras. Yo he participado al menos unos 35 o 40 ensayos clínicos en diferentes enfermedades neuromusculares y a veces los protocolos dices, ostras, ¿por qué a este paciente le va mal o por qué este no puede entrar? Te lo marca, el protocolo te lo marca. No es que un paciente quiera participar ni que el médico lo quiera incluir. Hay un protocolo, una junta directiva, un comité científico que da los criterios de quién entra o no entra. Cuando en esa fase 2, que lo que se quiere conseguir es cuál es la dosis ideal, o si hay varias dosis ideal, entonces se pasa a la fase 3, que son la mayoría de ensayos clínicos. Entonces ahí hay un montón de participantes. Y acostumbran a ser multicéntricos, para evitar variabilidad geográficas. Se cogen de España y los países del este de Europa, que son países donde un ensayo clínico es barato. En Estados Unidos es más caro el coste del paciente, pero se coge de Europa y de Estados Unidos. Y es lo que decíamos, de cada uno, en la primera fase preclínica, de ratones, recordemos, y cultivos, se pueden perder de 3 a 6 años. En la fase de ensayo clínico, 6 o 7 años. Y después pueden pasar 2 años hasta que la FDA o la Agencia Europea te acepte y te apruebe que ese tratamiento funciona. Es decir, no es hoy voy a probar y mañana ya tengo el medicamento. Eso me ha pasado en alguna charla con el grupo de ataxias en Cataluña, donde, mire, vamos a probar 7 pacientes la vitamina B intramuscular. No, es que no va así. Las cosas no van así. Ha de haber un doble ciego, ha de haber un controlador, una monitorización, y eso ha de ser externo. Bueno, pues lo que decía, en las fases de un ensayo clínico, pues tenemos que el protocolo ha de ser aprobado por todo el comité científico. En cada hospital donde se van a seleccionar
los investigadores principales pues han de cumplir unos criterios, que tengas número suficiente de pacientes, que tengas experiencia en ensayos clínicos, que no hayas tenido ninguna inspección por la FDA y haya salido mal parado, y luego te miran qué requisitos e instalaciones tienes. Todo esto está monitorizado. Cada visita pues, requiere una serie de pruebas, una serie de exámenes, laboratorio, el que sea, electrocardiograma, protocolos, y luego te monitorizan la historia clínica. Oiga, usted la visita le tocaba el día 15 de octubre. ¿Por qué la ha hecho el 22 de octubre y nada más tenía una ventana de 5 días? Catacrack. Bueno, pues con todo quiero decir que, aparte de los 10 años, pues tiene un coste importante. Tiene un coste importante y siempre se había dicho que un ensayo, o sea, el coste de un ensayo clínico, el desarrollo de un ensayo, de una molécula, era de 1.000.000 de 1.000 millones de dólares. No, puede ser más. Puede ser hasta 2.800 millones de dólares. Por eso es importante el programa aquel de reposicionamiento de fármacos, que puede recortar este gasto de 2.800 y lo podemos convertir en 300 o 250. Y ahí las industrias farmacéuticas entran. Es muy importante. Bueno, pues en un ensayo clínico pues habrá todo, protocolo, etcétera, etcétera, pero nos van a pedir que sigamos una serie de pruebas, unas pruebas que son biomarcadores. Y esos biomarcadores, los primeros son las escalas, las que ha hablado el doctor Arpa. En paraparesia, la que se utiliza más es la escala de paraplegia Rating Scale. También la de espasticidad y al final nos piden la escala funcional. En los trabajos, en los ensayos clínicos que yo he trabajado con pacientes que tenían paraparesia, que no era la PEF, sino otra enfermedad, que es la adrenomielineuropatía, nos han pedido el test de la marcha, que puede ser los 5 minutos o bien los 3 minutos. Y lo tienes que grabar. Y eso nos sirve para, a través del tiempo, si esa velocidad, esa distancia, pues se mantiene o empeora. Y estos son los 13 ítems de la escala de paraparesia espástica. Pero como ha dicho muy bien el doctor Arpa, esos son para las puras. Y luego, ¿qué pasa con las complicadas? Pues tienes que una serie de cuestionarios que tienes que ir rellenando. Y bueno, pues supone tiempo. Y al final el paciente le tienes que clasificar si no tiene ningún hándicap, si solamente el hándicap es con una examinación muy fina, la capacidad de andar, etcétera, etcétera. Y eso va muy bien para luego tener una buena estratificación de los pacientes y saber si el ensayo clínico pues, modifica alguno de estos marcadores. Yo estuve un tiempo en el Hospital San Rafael destinado, viendo ictus, 3 años. Y tenía la suerte que era un centro de referencia de traumatología. Y un día abrí una puerta y me encontré una sala de exploración de la marcha. Dijo, perfecto, la aproveché. Todos mis pacientes fueron filmados en la sala de la marcha, con sus espejos y todo esto. Entonces, esta prueba no está, por decirlo, de forma rutinaria en los hospitales, pero sí que es necesario implementarla. Hay diferentes sistemas, utilizan ordenadores, es decir, va muy bien porque después nos sirve para valorar la rehabilitación o valorar las intervenciones, en este caso, cuando estaba en San Rafael, las intervenciones ortopédicas de traumatología en los pacientes que tienen trastornos de la marcha, sean neurológicos o... Este es un nuevo test en un cuestionario, me voy a quedar sin voz, en un cuestionario hecho en Holanda, los Países Bajos, que se publicó el año pasado, se preguntaba a los pacientes, 166, cuál era el orden de necesidades. Obviamente, uno era la marcha, el segundo la espasticidad, el otro el dolor y el cuarto la pérdida de equilibrio. Entonces, es una máquina que la utilizamos en ese ensayo para mieloneuropatía y que va muy bien porque es fácil, no es traumática y tiene básicamente es una especie de plataforma donde tú puedes medir y dibujar y luego pasar a un ordenador cuál es el equilibrio. Se hace con un pie, con 2 pies, pies juntos, ojos abiertos, ojos cerrados, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a los biomarcadores, entre comitas,
que los que nos gustan más son los de fluidos, ¿no? Es decir, aquellos que se pueden hacer en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Pero también podemos utilizar los de neuroimagen y los de neurofisiología. Yo he destacado aquí un estudio, puede haber muchos más, ¿no? Un estudio, como hablaba la doctora Álvarez, de que en la SPG5 se cree que hay un problema de la degradación de los oxiesteroles del colesterol hidrolasa, es una enzima que degrada los ácidos del colesterol en ácidos biliares. Y entonces, como eso tiene un tratamiento en la clínica, que son los normolipemiantes, pues se les ocurrió utilizar la atorvastatina. Y es el grupo de Tübingen, es un grupo muy serio, ¿eh? Es decir, y además tuvieron la suerte que todos los pacientes eran SPG5. Y vieron que a pesar de que bajaba los niveles de oxiesteroles tóxicos, el paciente no cambiaba, funcionalmente no cambiaba, no se modificaba. Bueno, pues estamos ahí. En la misma línea pues está el aceite de San Lorenzo, el ácido quenoxicólico, ese sí que funciona para la xantomatosis cerebral. Es decir, ¿y por qué? Porque vemos que dentro de las dianas de los diferentes tipos, de paraparesia, pues el metabolismo lipídico, no sabemos por qué, es importante. No sabemos si es epifenómeno, el resultado de algo, o sí que es el iniciador. Pero es importante, porque ahí tenemos tratamientos futuribles. Otro marcador muy importante son los neurofilamentos. Es la estrella de las enfermedades neurodegenerativas, en Alzheimer, en ELA y también en paraparesia espástica. Se sabe que los neurofilamentos son los productos tóxicos que pasan del cerebro, de la muerte, o de la médula espinal, de la muerte neuronal y axonal, y pasan al líquido cefalorraquídeo. De tal manera que si podemos medir la cantidad de neurofilamentos, la concentración de neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo, podemos saber si realmente esto va a mejor o a peor. El problema es que en un paciente no le puedes pedir que le hagan 3 o 4 punciones lumbares. Y por eso se está trabajando en sangre. Y parece ser que funciona también en ELA y en esclerosis múltiple. En cuanto a la neuroimagen, estamos acostumbrados que en clínica lo que utilizamos es la neuroimagen para descartar, ¿eh? Pero también sirve para monitorizar. Vemos que en algún tipo de paraparesia espástica pues hay una atrofia de la médula cervical y de la médula dorsal, ¿eh? En ese tipo de paraparesia. No en todas. Pues esto, si hacemos varias seriadas, podremos saber cómo vamos. Más adelante hay gente que se ha atrevido a hacer, con tecnología de más Teslas, ver cortes transversales. Incluso diferenciar si se afecta la sustancia blanca o la sustancia gris de la médula espinal. Recordar que la sustancia blanca es las fibras, los tractos, y la sustancia gris son los cuerpos neuronales. Pues parece ser que en algún tipo podría ser. Es una técnica sofisticada y con mucha imaginación, ¿eh? Porque ver aquí que se afecta más o no es difícil, pero bueno. Y después la espectroscopia, que puede medir el parámetro de ciertos metabolitos en el cerebro. Y eso es importante porque se pueden medir los lípidos, el NNA, el lactato, es decir, el mioinositol, es decir, se pueden medir todos los productos tóxicos. Y de hecho, hay ese trabajo donde no solamente son las áreas de las neuronas motoras, sino que en otras partes del cerebro también hay afectación. Nosotros con SPG7 vimos que los ganglios basales estaban afectos, captaban menos con el DAT scan o con el SPECT, y eso podía justificar los leves signos parkinsonianos que tenían aquellos pacientes con SPG, que es un tipo de enfermedad autosómica, en principio ligada a alteración de las mitocondrias. Y finalmente, nos podemos echar mano de las técnicas que ha hablado el doctor Arpa, la neurofisiología. Una de ellas moderna es los potenciales motor, la estimulación magnética transcraneal, en la cual damos una descarga magnética encima de la cabeza y tenemos un sensor en la mano, en la pierna y en el pecho. Y podemos saber cómo es la velocidad, si hay un stop, si hay una latencia alterada o la velocidad de conducción. Y eso veremos que de piernas para abajo hay alteración y de piernas para arriba está conservada, lo cual es una característica clínica de la paraparesia espástica. Y esto es el dibujito donde se ve
pues las alteraciones. Y una cosa que se ha incorporado, que es un poco más juguetito que otra cosa, es ver cómo están las neuronas de la retina y del nervio óptico. Es una exploración que hacen los oftalmólogos. Yo cuando estaba en el Valle Brán tenía los oftalmólogos puerta a puerta. Digo, oye, me haces una tomografía y podemos ver que está más adelgazada la retina y el disco óptico. Bueno, un poco las conclusiones. Es decir, como hemos dicho, los pacientes quieren un tratamiento, la mayoría. Y los que no tienen diagnóstico genético, te piden el diagnóstico genético. Que eso dejó la pelota en el campo de tenis de los genetistas. Yo creo que se deben implementar las unidades multidisciplinarias, en la cual hay varios especialistas, no solamente el neurólogo, ha de estar el psicólogo, el rehabilitador, el traumatólogo, trabajador social para solucionar los temas de invalidez, que decía, psicólogo por descontado, y obviamente se han de incrementar el número de escalas funcionales o por lo menos tener un programa, es decir, si yo veo al paciente 2 veces al año, 1 vez al año, lo voy a citar para escalas. Y otra cosa es, las redes europeas, ¿qué son? Pues es lo mismo que los CESURES, pero a nivel estatal. El problema que nos hemos encontrado es que no hay dinero. Hay muchos especialistas y entonces lo que se están favoreciendo son los países pobres que no tienen recursos para genéticas y se les está ayudando vía online y vía muestras para que accedan a un diagnóstico de certeza. Pero todavía no tenemos ensayos clínicos. El futuro es implementar ensayos clínicos. Muchas gracias.